En 1867, en la vasta llanura junto al río Paraíba, ocurrió un pacto que ningún vecino se atrevió a nombrar en voz alta durante años. Un terrateniente de alta alcurnia tomó una decisión que partió a su propia familia como si fuese un pedazo de madera para incendiar una dinastía. Alfonso de la Torre, coronel de la comarca y propietario de la finca San Vicente, y su esposa Isabel de la Torre se convirtieron en el epicentro de una traición que mezcló poder, deseo y temor a la pérdida del linaje. Hoy abrimos archivos, cartas y actas nunca compiladas en conjunto para mostrar cómo un acuerdo privado redefinió vidas y herencias. Si estas historias te importan, deja tu like. Nuestro trabajo en archivos y parroquias depende de ese apoyo. Horas de búsqueda en registros parroquiales, testimonios orales y cartas halladas en cofres familiares nos traen hasta aquí. Prepárate para escuchar la historia completa. La finca San Vicente quedaba a 15 leguas del pueblo, un mapa de cañas y sombra donde el coronel Alfonso era figura de autoridad y respeto. Su genealogía ostentaba nombres registrados en actas de bautismo y en la mesa del ayuntamiento. De la Torre por parte de padre, linaje de notables desde 3 generaciones. La casa, con su portal de madera tallada, guardaba reliquias, relojes de plata y pólizas de deudas que atestiguaban riqueza. Isabel había llegado al matrimonio como una mujer criada entre libros y bordados, educada por una madre viuda que insistía en la importancia de la primogenitura. La finca era próspera por el trabajo de casi 60 esclavos, cuyas vidas se anotaban en los libros de la estancia y cuyas voces raramente dejaban constancia más allá de demandas de producción. La posición de Alfonso como coronel y juez local le daba poder para nombrar padrinos, para influir en nombramientos municipales y para controlar la sucesión. La preocupación más acuciante en la casa no era solo económica. Eran los años sin un heredero varón y la perspectiva de que la primogenitura pudiera romperse si no aparecía un descendiente legítimo. El honor familiar, ese contrato no escrito, pendía como un objeto cortante en las manos de quienes decidían. Alfonso era en apariencia un hombre de disciplina militar y devoción a la gestión. Su backstory revela un joven que heredó la finca tras la muerte prematura de su padre, con deudas y promesas que equilibrar. Pasó la juventud entre cuentas y cuadrillas, aprendiendo a hablar con los molineros y a exigir obediencia a los capataces. En la universidad regional, breve y formal, conoció a militares, abogados y a quienes más tarde formarían la élite local. Recibía sermones en la iglesia, mostraba compasión en público y frialdad en privado. Su ambición por consolidar su linaje surgía de una infancia marcada por el temor a la pérdida. Su madre, Teresa de la Torre, repitió hasta el cansancio la necesidad de un heredero que mantuviera la casa. Esa historia de decisiones obligadas quedó en sus gestos, en las cartas que ocultaba dentro de un baúl, en la urgencia con que consultaba al doctor Joaquín sobre cualquier conato de enfermedad que pudiera afectar la fertilidad. Las descripciones de su piel y su voz, olor a tabaco salobre, manos callosas por la firma de documentos, el susurro metálico de los botones de su chaleco al inclinarse sobre los mapas. Isabel, por su parte, trae un backstory fragmentado entre educación religiosa y deseos soterrados. Hija de Matilde y del mercader Antonio Ramos, creció entre libros, bordados y sermones que la prepararon para un papel de esposa a honrar. Era culta, leía poesía francesa y sabía latín básico. Sus años juveniles incluyeron episodios de enfermedad y una primera relación frustrada con un joven comerciante que no pudo sostener. El matrimonio con Alfonso fue tanto una alianza económica como una salvaguarda social. Isabel soportó con estoicismo la presión por un heredero. Las noches en que miraba las estrellas desde el balcón olían a lavanda y cera de vela. Padecía, sin embargo, episodios de melancolía que la llevaron a refugiarse en la parroquia y en la conversación con la hermana Paula, una vecina que le enseñó rezos y secretos de hierbas. Sus recuerdos físicos incluyen la textura fría de las cortinas de brocado, el sabor de las sopas preparadas por la cocinera Rosa y el sonido lejano de los machetes en la plantación. Esa mezcla de formación y vulnerabilidad la colocó en una posición delicada cuando la necesidad del linaje empezó a presionar decisiones que rozaban lo inhumano. La tranquilidad aparente se quebró con la llegada de una carta que nadie esperaba.
Una notificación remitida por un primo lejano desde Salvador llegó al despacho del coronel con la propuesta indecible que desencadenaría todo. La carta sugería un acuerdo temporal y secreto para asegurar descendencia legítima, proponer encuentros entre la esposa y un hombre identificado solo por su discreción y origen en la capital, con promesas de discreción y compensación. El documento, escrito con tinta parda y sello familiar, detallaba prácticas que se vendían como remedios para la infertilidad y como estrategias sociales para mantener la línea. Alfonso la leyó en la penumbra junto al fuego, con el papel crujiente y el aroma a cera quemada llenando la habitación. Sus manos temblaron al considerar la alternativa, una reputación fracturada o un linaje asegurado por medios que violaban la intimidad de su pareja. Fue en esa noche cuando se forjó el primer acto impensable. Momento de tensión 1. La carta permaneció entre sus dedos mientras la lluvia golpeaba el tejado. Pensó en la madre que le dijo que sin heredero no habría memoria. ¿Hasta dónde llega la obligación de preservar un apellido? La habitación olía a humo y cuero, la luz vacilaba, y en su cabeza resonaba la risa de los convidados en las fiestas de la finca. No era una decisión legal sino moral, y la moral le pesó como un cuchillo. Recordó el rostro de Isabel cuando, meses antes, aceptó con una sonrisa cansada la idea de consultar al doctor. Recordó el latido de un reloj viejo en la mesilla. Su reflexión duró 3 horas. Al amanecer, firmó ordenando discreción y la logística necesaria. La tensión se mostró en su piel pálida y en la voz seca al hablar con su mayordomo. Fue una decisión que cambiaría todo. La selección de los implicados fue un proceso que mezcló criterios de confiabilidad, apariencia física y acceso a la casa. Alfonso exigió nombres que nadie relacionara con la élite local, hombres provenientes de pueblos cercanos, con aspecto aceptable y lealtad demostrada. Los nombres escogidos aparecieron en una lista con anotaciones. Esteban Pereira, capataz de la caña; Joao Silva, herrero; Manuel dos Santos, mozo de cuadras; Lucas Ribeiro, joven músico; Antonia, en calidad de intermediaria accidental. Los criterios incluían edad, discreción y ausencia de lazos familiares que pudieran reclamar un reconocimiento público. Promesas de libertad condicional en futuras escrituras y pequeñas cantidades en efectivo se ofrecieron como incentivos. Además, se preparó una habitación en el ala oeste de la casa, con cortinas gruesas, fragancias de rosas y camisas limpias para evitar sospechas. Padre Manuel fue informado en términos vagos para que firmara un documento de presencia si fuera necesario, y el doctor Joaquín recibió instrucciones precisas para certificar cualquier eventualidad médica que surgiera. Escena de preparación con diálogo. Alfonso habló con su mayordomo Bernardo en el despacho. La luz entraba en la habitación en un rectángulo, olor a papel antiguo y café. Alfonso dijo: «Tenemos que actuar con la mayor discreción». Bernardo respondió: «Señor, nadie en la comarca sospechará si usted mantiene la calma». Alfonso insistió: «Quiero nombres que no tengan parientes acá, que no vuelvan a la ciudad». Bernardo replicó: «Esteban es leal y no tiene familia cerca. Joao es callado y fuerte». Alfonso preguntó: «¿Y el doctor firmará un informe falso si es necesario?» Bernardo susurró: «Joaquín hará lo que usted ordene, pero pide seguridad para su nombre». Alfonso concluyó: «Entonces procedemos esta semana. No quiero filtraciones». Bernardo afirmó: «Organizaré todo para la noche de la luna nueva». La habitación olía a cera y cuero, el suelo crujía bajo las botas del mayordomo y el viento traía un sabor salobre del río. Los encuentros se establecieron como una rutina semanal, escrupulosamente orquestada. Los hombres llegaban a la casa por caminos secundarios, oliendo a polvo y tabaco, guiados por Antonia, que llevaba la señal convenida con un paño rojo. Las escenas dentro de la habitación tenían una coreografía que buscaba borrar memoria, velas bajas, música de fondo para cubrir susurros y la presencia de una nodriza que dejaba la puerta entreabierta para el posible caso de que algo saliera mal.
Cada visita dejó huellas sensoriales grabadas en la memoria de Isabel, la textura áspera de manos que no eran las de su marido, el perfume fuerte de un talco extranjero, el sonido amortiguado de pasos en el pasillo, el sabor metálico en su boca de nervios y medicina, el tacto frío de la cama de roble. Al principio, hubo resistencia, luego resignación. Por último, una rutina que la consumía sin ruido. En la comunidad, rumores comenzaron a correr como pólvora contenida. Los vecinos notaban cambios en la conducta del coronel, en el semblante de Isabel, en la ausencia de fiestas familiares. Escena de encuentros con diálogo ampliado. Isabel roceó el borde de la cortina y miró la noche. Antonia entró con pasos suaves. «¿Ha llegado, señora?» Isabel preguntó con voz quebrada. «¿Quién es hoy?» Antonia respondió. «Un joven de la villa, Lucas Ribeiro. Dice que viene recomendado». Isabel dijo. «Que Dios me perdone». Lucas habló con voz baja. «Señora Isabel, vengo con respeto, solo cumpliré lo pedido». Isabel murmuró. «No puedo prometer nada que mi corazón no sienta». Lucas replicó. «No pida más de lo que debo dar, soy obediente». Isabel susurró. «Mi honra está en juego». Lucas contestó. «Su fortuna no se perderá por lo que yo haga». La habitación olía a lavanda, a madera recién pulida, y el silencio del pasillo era como una mano que aplastaba la respiración. Las luces temblaban y el reloj marcó la misma hora cada semana. Aproximadamente a los 3 meses después de iniciados los encuentros, surgieron signos innegables. Náuseas matutinas, cambios en la figura, la mirada que se posaba en un punto fijo del espacio, búsquedas de recetas con hierbas en la biblioteca. El doctor Joaquín, llamado de nuevo, reconoció la gestación y emitió un informe que, según sus palabras a la familia, confirmaba un embarazo compatible con la fecha. Sin embargo, entre vecinos, la cuestión de la paternidad crecía como hiedra en las paredes de la casa. Alfonso intensificó la vigilancia, flirteaba con sermones de moralidad en público y con órdenes discretas a sus sirvientes para controlar salidas y visitas. Isabel se internó en una rutina de cuidados higiénicos que incluían baños con aguas de hierbas, infusiones de tila y la tenue práctica de viejos ungüentos recomendados por la hermana Paula. Los sentidos de Isabel se agudizaban, cada olor le traía memoria. Cada textura le hablaba de la fragilidad de su cuerpo en manos ajenas. La tensión se convirtió en un pulso constante en la casa. Momento de tensión 2. Cuando supo que estaba embarazada, Isabel sintió que un juramento encima de su cabeza se transformaba en una losa. No sabía a quién pertenecía la vida que crecía dentro de ella, y la duda la atravesaba como un frío que no cesaba. Se imaginó al niño jugando en los patios, escuchando las conversaciones nocturnas, siendo objeto de chismes. La incertidumbre le causó insomnio, la cama olía a lavanda y a sudor. Su mente buscó consuelo en las oraciones, pero cada Padre Nuestro le parecía un eco vacío. El miedo a perder el apellido devino una responsabilidad que no le fue dada por elección. El nacimiento fue un acontecimiento que nadie en la región olvidó. El bebé llegó con rasgos que pronto encendieron susurros, piel con matices, ojos que recordaban a la gente de la costa y una nariz que no coincidía con la del linaje fotografiado en los retratos de la casa. Los críticos sociales, los curas y los comerciantes notaron la discrepancia y empezaron a hablar en voz baja sobre mezcla de sangre y paternidad. Alfonso en público exclamó gratitud y bendición, pero en privado su rostro se enrojeció de furia contenida. Los sacerdotes que asistieron al bautismo, entre ellos el padre Manuel, tuvieron que escribir actas con fórmulas convencionales para evitar escándalos. La aristocracia local susurró sobre la honra mancillada. Algunas voces, entre ellas la de la vecina Matilde y del comerciante Esteban, proponían medidas, desafiar la legitimidad del niño o silenciar a quienes hablaban.
La comunidad empezó a dividirse. Tras el nacimiento vino una escalada de acontecimientos. 3 esclavos planearon una fuga liderados por Joao y Manuel dos Santos. Alfonso reaccionó con dureza. Habían sido cómplices indirectos de la humillación de su casa, pensó. Hubo castigos, transferencias de mano de obra a otras fincas y ventas apresuradas en subasta para cubrir gastos y reputación. El joven Lucas fue enviado a la capital sin explicación oficial. Se agravaron las sospechas. Los sermones se volvieron más severos y algunos amigos sociales se distanciaron. Para la familia, la presión por mantener una apariencia de normalidad se convirtió en mania. El coronel gastó fortunas en abogados, en comprar silencios y en préstamos para sostener la fachada. Momento de tensión 3. La última noche que Isabel vivió fue una tormenta que parecía replicar el caos interno. Los relámpagos iluminaban el retrato del antepasado fundador. Ella dejó una nota pequeña y breve para la hermana Paula, palabras que hablaban de culpa y fatiga. Subió a la torre donde se secaban los currículos y, con una calma que sorprendió a quien la halló, cerró los ojos para siempre. El golpe fue tan abrupto que la casa entera pareció detenerse. Alfonso, al descubrir el cuerpo, se desmoronó en un llanto que mezclaba furia y remordimiento. No hubo gritos, solo el sonido de la lluvia golpeando el cristal. La dinastía que tanto había cuidado se vino abajo en un último suspiro de honor mancillado. La comunidad reaccionó con consternación. Los periódicos de la capital publicaron versiones encontradas. Algunos periodistas hablaron de tragedia, otros de escándalo moral. La familia intentó organizar un funeral digno, pero la sombra de la verdad se posó sobre el féretro. Alfonso, consumido por la culpa y la pérdida de control, vendió parcelas de la finca para pagar deudas y sobornos, desmembrando la riqueza familiar que tardó generaciones en construirse. Varios esclavos fueron subastados, otros huyeron y algunos recibieron promesas de alforria que nunca se cumplieron. Entre los secundarios que registramos aparecen los nombres de Padre Manuel, Doctor Joaquín, Bernardo el mayordomo, Antonia la nodriza, Esteban Pereira, Lucas Ribeiro, Matilde la vecina y Rosa la cocinera, cada uno con acciones concretas en el expediente, declaraciones ante el juez, notas en libros de la parroquia, ventas anotadas en escrituras. CTA de comentarios. Sé que lo que acabas de leer puede ser duro. ¿Tuvieras que decidir entre denunciar una injusticia y proteger una familia con riesgo de ruina? ¿Qué harías? Responde solo con denunciar o proteger y di desde qué ciudad nos miras. Tus comentarios ayudan a mapear la audiencia y a generar futuros episodios sobre casos olvidados. Ahora seguimos con lo que pasó después del colapso. El colapso final llevó a consecuencias legales y sociales. Juicios menores por difamación y demandas por reputación llenaron las oficinas del secretario municipal. Los documentos de la época muestran transferencias de propiedad, actas de juramento y un testamento modificado que pretendía asegurar la herencia. Sin embargo, la legitimidad del niño quedó en un limbo social que marcó su vida. La prensa local habló de un final a la carta, despojo de prestigio, familias que se distanciaron y una finca que dejó de funcionar como antes. Para Alfonso quedaron los remordimientos, la pérdida de amigos, la ruina económica y una memoria pública manchada. El estado de la finca reflejaba el estado interno, techos con goteras, almacenes vacíos, la música del patio sustituida por un silencio áspero. CTA de suscripción tras descubrimiento emocional. Si esta historia te conmovió, suscríbete. Aquí no solo contamos hechos, recuperamos voces y documentos que otros quisieron enterrar. Al suscribirte, ayudas a financiar la investigación en archivos parroquiales, notarías y archivos municipales. Queremos que más historias como estas salgan a la luz. Epílogo y legado. Un mes. Un mes después, la finca estaba parcialmente cerrada. Las cosechas quedaron inconclusas y los cronistas locales reportaron la presencia de compradores que inspeccionaban las tierras con interés oportunista. Algunos esclavos aprovecharon el caos para escapar y buscar alforria por otros medios. El niño quedó bajo la tutela de un pariente lejano que intentó mantener cierta discreción. La prensa local publicó rumores y cartas anónimas que alimentaron la percepción pública de decadencia. Para la comarca, la caída de la Casa de la Torre fue una advertencia sobre los límites del poder. Epílogo y legado. 3 meses.
A los 3 meses llegaron auditores de la provincia para revisar cuentas y notarías. Las ventas tempranas se investigaron y quedaron registros de compras de terrenos por nuevos dueños, comerciantes que compraron a precio de remate. Algunos habitantes intentaron reconstruir su vida fuera de la finca. La cocinera Rosa y la nodriza Antonia emigraron con promesas de trabajo que no siempre se cumplieron. El niño creció bajo un nombre cambiado para proteger su futuro, aunque la marca social del origen lo seguiría. El médico Joaquín enfrentó interrogatorios sobre la veracidad de sus informes. Algunos archivos muestran notas de pagos sin registrar. Epílogo y legado. 6 meses. 6 meses después, la finca había perdido mucho de su esplendor. Partes de la casa fueron subastadas. La familia de Alfonso quedó reducida con solo unos pocos miembros luchando por sobrevivir económicamente. La reputación del coronel no se recuperó. A pesar de intentos de mostrar normalidad, su figura pública fue objeto de críticas y sermones. La comunidad comenzó a reconstruir sus relaciones, pero las heridas dejaron marcas duraderas. El niño, ya inscrito en una escuela de la ciudad, vivió la sombra del origen hasta la adultez, y las memorias de los esclavos, dispersas, continuaron siendo piezas sueltas en archivos y relatos orales. Hoy, al revisar estos documentos, no buscamos simple escándalo, buscamos comprender cómo las presiones de linaje, la primogenitura y la obsesión por mantener una herencia pudieron justificar decisiones que destruyeron vidas. La historia de Alfonso no es un caso aislado, es un espejo de estructuras sociales que privilegiaron la reputación por encima de la dignidad. Si quieres conocer más episodios como este, suscríbete y comparte. Tu participación mantiene viva la memoria y ayuda a reparar, aunque sea en palabra, a quienes fueron silenciados. Conocer el pasado es la primera forma de no repetirlo.